Buenos días, profe. Buenos días. Buenos días. Gracias por conectarse a nuestra sesión del día de hoy. Eh, tuvimos un, Buenos días, profe. tuvimos una eh, eh, un pequeño puente prolongado por la jornada del martes. Como les comentaba, soy parte del consejo académico de la facultad y pues estamos convocados a acudir si nuestra condición de salud lo permite, cosa que afortunadamente lo es en mi caso, a acudir a las comparecencias de, de los aspirantes y de la aspirante a la rectoría. El martes pasado fue en primer turno el doctor Carlos Barrera Díaz, y bueno, estaré también convocado a la exposición del doctor Luis Raúl Ortiz y de la doctora Yolanda Ballesteros. Entonces eso es lo que me impidió que tuviéramos la sesión el martes pasado. Quisiera, por lo tanto, para tratar de recuperar nuestro tema, les propongo que recordemos con un comentario de 1 minuto, cada quien tomen sus notas, téngalas a la vista, por favor, sobre sus 2 lecturas de comunicación del riesgo. Hombre, nada más para dar un breve recuento sobre lo que hablamos, porque yo estaba por entrar a la temática de la comunicación estratégica. Entonces, que lo tengan a la mano, un breve comentario, todos nos recuperamos. Y por cierto, que se quedó de manera muy, muy interesante algunos comentarios en nuestro grupo de WhatsApp, donde empezaron a comentar algunas reflexiones, y cosa que me parece, por supuesto, muy buena, muy explicables, y como corresponde, son un grupo de profesionales de la comunicación, y el intercambio de ideas, la argumentación, es un asunto fundamental en nuestro ejercicio profesional. Así que, y después de este breve recuento de comunicación del riesgo, entro yo a desarrollar comunicación estratégica y a darles algunas pautas para el trabajo de la próxima semana, que, como les comenté en el grupo, en nuestro grupo de WhatsApp, habíamos quedado que hoy a las 6 de la tarde me enviarían un siguiente avance tratando de integrar comunicación del riesgo y comunicación estratégica, pero dado que no lo concluimos, les compartía que pues les propongo que lo envíen para la próxima semana, a fin de agotar este asunto. ¿Sí está claro el comentario que hice en el grupo de WhatsApp respecto al avance de hoy? Sí, profe. Sí, profe. Ok, vale. Bueno, pues comenzamos. Ya pasaste lista, ¿verdad, Lorena? ¿Ya bajaste la lista de Sí, asistentes? doctor. Ok, Sí, gracias. sí, doctor. Vale, gracias. Bueno, se está incorporando Karina. Ahí está. Bueno, Andrea, tu comentario acerca de las 2 lecturas de comunicación del riesgo. Sí, profe. Bueno, en ambas se trata pues el tema ahorita del COVID. Me llama la atención cuando habla de que una buena estrategia de comunicación no puede reemplazar una mala estrategia sanitaria, pero si la estrategia sanitaria es buena y la comunicación es mala, se va a echar a perder esta estrategia sanitaria. También me llama la atención la participación de las figuras públicas en esta comunicación como herramientas para llegar a un público más amplio. Y pues también hablábamos de cómo en nuestro país, aunque los medios de comunicación estén dando alarmas, no toda la... Está la pregunta si nuestra estrategia comunicativa es buena o es mala.
Y pues es mi comentario. Muy bien, gracias Andrea. Antonio. Sí, algo que a mí me llamaba la atención era lo que decía de que, pues gracias al internet cualquiera puede ser reportero y pues todo esto genera crisis de desinformación, ya que pues todos tienen una opinión, por así decirlo. Entonces, pues es importante que pues sí, como decía nosotros, seamos esa fuente creíble para la gente que pueda darles la información, pues sí, consciente y a la vez verdadera, ¿no? Eh, Pues eso fue lo que más me llamó la atención. Ok, gracias Antonio. Eh, Karina. Karina. Karina Bernal. Bueno, Leo, adelante. Hola, ¿me escucho? Sí. ¿Me escucho? Gracias. Bueno, la primera lectura hablaba sobre esta comunicación no recuerdo si es emergencia o riesgo, pero pues que su intención es cambiar hábitos. Bueno, ese es el objetivo, el cambiar un hábito, el avisar sobre una emergencia, sobre un posible riesgo. Esto para evitarlo como medida de prevención. La idea pues es llegar a todo el público posible. La segunda lectura hablaba sobre cómo este tipo de comunicación puede influir en la estrategia de epidemia, bueno, en las estrategias perdón, de salud. Pone de ejemplo el país de Portugal, ¿no? Sí. Las estrategias que tuvieron, los aciertos que se tuvieron y pues nos abre el panorama, ¿no? Sobre cómo debe de ser una comunicación, sobre todo en un enfoque de salud, que bueno, eh, es una materia muy aparte de lo que puede ser comunicación y que tiene sus especificaciones, ¿no? Y creo que aquí viene el reto para nosotros, que es poder hacerlo transmitible y entendible para todos y para todas. Muy bien, gracias. Karina. Karina. Bueno, está. Mariana. Profe, Sí. profe, Karina comentó en el grupo de WhatsApp que no puede encender su micrófono. Bueno, ok, lo entiendo. Sí, es que como desconecto el teléfono, no la veo ahora. Gracias por el comentario. Mariana, adelante. Sí, profe. Bueno, lo que me llamó la atención a mí es las características que debe llevar una eficiente comunicación del riesgo, que bueno, para mí al menos la más importante es la persistencia, que debe ser persistente, o sea, y constante, que no solamente se diga una vez, sino que se diga varias veces porque la gente suele olvidar o no está completamente concentrada en la información. Entonces, también la honestidad, la congruencia. em, y estos criterios que necesita una buena comunicación de riesgo. Y en la otra lectura nos iba también narrando cómo Portugal fue llevando esta situación de la pandemia y las medidas que tomaron, algunas incongruencias que tuvieron, pero pues que poco a poco han ido como que formulando o más bien mejorando una comunicación de riesgo para pues el país como Muy tal. bien, muy bien, muy bien. Gracias, Mariana. Natalia, adelante, por favor. Sí, bueno, a mí lo que me gustó de la lectura, de las lecturas más bien, es cómo esta comunicación para la salud pretendía influir bueno, pretende influir en las decisiones individuales y colectivas para, a fin de cuentas, mejorar la salud, ¿no? Ahí en un párrafo decía que la salud a veces es más importante, es lo más importante para preservar como la sociedad como tal, y cómo a través de los métodos de producción, digamos, mediación y circulación de los productos comunicativos, pues se quiere, más bien, se quiere que el ciudadano participe, o sea, que no solo reciba la información, que no sea solo un sujeto pasivo, sino que también proponga y sepa en qué lugar está a través de estas estrategias, ¿no?
y que para que sea exitosa, pues la fuente debe ser creíble, confiable y con experiencia, sobre todo por este tema que hablábamos de las fake news, porque tienden a como esparcirse muy rápido, sobre todo en las redes sociales, y pues que la fuente sea confiable, habla mucho de la estrategia de comunicación, y que también sea actualizada, porque pues todo el tiempo cambia la información, entonces que sea actualizada pues también ayuda a no esparcir estas fake news. Y también que pues las acciones significativas concientizan a las personas para proteger la salud, y que, bueno, también hablaba un poco de los temas, de la participación de los expertos y, por ejemplo, de las figuras públicas, que también puede ayudar un poco a que la gente se acerque más a esta información. Y pues a final de cuentas que tenía que ser consistente con lo que se hace y con lo que se dice para que pues la gente pueda tomar en serio esta información. Y creo que ese sería mi comentario. Ok. Muchas gracias, Natalia. Rebeca, adelante, por favor. Sí, bueno, a mí también me llamó mucho de la lectura la forma en la que explica cómo debe funcionar una comunicación de riesgo exitosa, ¿no? Porque pues ya lo decíamos, o sea, actualmente con el internet cualquiera puede dar su opinión o puedes pasar información que a lo mejor está mal, ¿no? Que no la corroboras. Entonces, es importante que la información que uno comparte y la información también que uno consume pues tenga credibilidad y sea una información en la que tú ya puedas decir como que, ok, puedo confiar en esta, ¿no? También me gusta esta parte donde pues habla acerca de que estas estrategias que se hacen para la comunicación de riesgo no solamente están pensadas para el público o para que el público reaccione, sino también que se piensan a través de un aspecto local, un aspecto más regional, un aspecto más nacional, porque pues no es lo mismo a lo mejor la comunicación de riesgo en Ecatepec que a lo mejor aquí en Toluca, ¿no? Y también me gustó mucho que hace hincapié en que se tiene que tomar en cuenta al público, qué idiomas hablan o qué lenguas hablan, dónde residen, porque obviamente pues va a ser diferente para cada persona. Y creo que eso sería mi comentario. Ok, gracias, Rebeca. Sebastián. Sí, bueno, a mí me llamaron la atención 3 puntos, que son 3 factores que se deben considerar de acuerdo con las lecturas para tener un buen manejo de la información cuando hay comunicación de riesgo, ¿no? Sobre todo porque en la primera lectura mencionaba que una crisis así no solo se debe de atacar cuando ya apareció la crisis, sino también se debe prevenir. Estos 3 factores que me llamaron la atención es la contradicción de la información, que debe de existir una versión que esté bien sustentada sobre lo que se va a hablar. Se debe evitar la información falsa para evitar también pánico en las reacciones de la gente, y también evitar la saturación de la información porque, como mencionaba en la lectura sobre el caso de Portugal, pues eso llegó a pasar en algún momento y pues solo generó distorsión y malos entendidos entre la sociedad. Ok. Gracias, Sebastián. Valentina, adelante. Pues a mí me llama la atención el tema de la globalización y la declaración que se hace en Portugal de que la enfermedad no iba a llegar ahí en un principio, porque me pone a pensar en qué tan conscientes están los gobiernos pues de que vivimos en una sociedad globalizada y evidentemente por la facilidad de movilidad, pues la enfermedad se iba a propagar más rápido. Por un lado, también me interesa el tema de la consistencia de los mensajes, sobre todo porque en México siento que no se ha logrado. Por ejemplo, Gatell da unas cifras y salen los gobernadores a decir en algún momento que ellos tienen otras cifras, o Javier Alatorre que hace un llamado a no hacer caso a Hugo López Gatell, y el presidente López Obrador dice que fue un error y ya, ¿no? Entonces es como esta cuestión de no hay mucha consistencia en los mensajes, o también esto de que él sale a vacacionar, y yo lo comparaba con la situación en Canadá, cuando el ministro de Finanzas también estaba vacacionando y pues tuvo que renunciar a su cargo. Entonces sí, como que en el contexto mexicano sí ha habido algunas inconsistencias.
Y también esto de las fake news y cómo se informa el mexicano, porque ya lo vemos ahora con las vacunas, ¿no? Se menciona que no te debes vacunar. Muchas figuras públicas en México también salen a decir que, pues, que la vacuna no, que el COVID es un invento del gobierno, cosas de ese tipo que las dicen personas que tienen mucha influencia en México sobre muchas personas, nos guste o no, por ejemplo, Pati Navidad, y salen a hacer este tipo de comentarios. Entonces siento que sí son cuestiones que son importantes, que se mencionan en la lectura y que nosotros desde el área de comunicación debemos analizar y pues ver cómo en qué sentido se podría mejorar eso. Muy bien, muy bien. Gracias, Valentina. Virgilio. Buenos días, profesor. Bueno, pues aunado a los comentarios que se hacían en la clase anterior, algo que me llamaba la atención también es que la finalidad de la comunicación de riesgo, pues es, en primera, pues prevenir y modificar conductas que las personas tengan, ¿no? Pero, como le comentaba la clase pasada, me parece bastante complicado que se cambie de la noche a la mañana los hábitos de las personas, cuando estas personas ya tienen bastante tiempo con esos hábitos, ¿no? Dígase en el caso de la obesidad, y más en una cuestión en la que se está apenas abordando el tema, ¿no? Se está conociendo y la complejidad con la que se está tratando de dar a conocer a distintos idiomas, a distintas regiones, distintas culturas, distintas formas de pensar. Esto aunado a la incongruencia que se vio en el caso de Portugal y en el caso de México, que se vio bastante similar, bastante semejante. En el caso a varios se nos vino a la mente el caso de Gatell, que en ocasiones decía que no se usara cubrebocas y a veces se decía que sí era efectivo, no lo traía puesto y a final de cuentas terminó usándolo. Después nos decía que no saliéramos de casa y a final de cuentas terminó saliendo. Entonces, bueno, son bastantes cosas que vienen a causar esta confusión, que si bien no se tiene credibilidad en el gobierno mexicano muchas veces, con estas acciones, pues menos, ¿no? Ese es mi comentario. Ok, gracias, Virgilio. Nadie más me falta, ¿verdad? Karina, ¿has logrado resolver lo del micrófono o sigue el problema? Pues supongo que sigue el problema. Bueno, muchas gracias. Vamos a ver. Tomen nota, por favor, porque voy a recuperar algunos de los elementos. Lo que quiero ver en su ensayo, es que están aplicando las dos lecturas sobre comunicación del riesgo. En primer lugar, porque el COVID, la pandemia del COVID atraviesa cada uno de los padecimientos que ustedes están investigando y sobre los que están tratando de generar una comunicación del riesgo. Nada más para poner un solo referente. Trátese de malnutrición, diabetes, hipertensión, VIH, lo que están trabajando. No importa. Nada más el hecho de tener que ir al hospital en pandemia de COVID ya implicaría una estrategia de comunicación pensada en su ensayo para decir, bueno, si una persona con hipertensión, con diabetes, malnutrida o con VIH necesita acudir a su tratamiento en pandemia COVID, ¿cómo comunicarle un doble riesgo? ¿Cómo comunicarle una doble medida? En primer término, de acatar
las medidas por riesgo de contagio, de transmisión de SARS-CoV-2 y además atenderse, el riesgo de atenderse guión no atenderse de la morbilidad o el padecimiento que trae. Entonces quiero ver reflejado en su ensayo que están volviendo a mirar el problema de salud pública desde la comunicación del riesgo, incorporando comentarios, pensamientos, ideas, parafraseando una u otra lectura o ambas, y también, desde luego, información que ustedes como equipo logren encontrar en la red de redes, en internet, logren encontrar en documentos, en sitios confiables, logren encontrar otros documentos que enriquezcan su visión, colegas, en comunicación del riesgo. O sea, no, sería un error profesional que solamente estuvieran basándose en la información que yo les doy, en este caso de comunicación del riesgo, puesto que cada quien está investigando por su cuenta el propio tema de salud pública. Pero sería un error, y espero que no lo cometan, por supuesto, y espero ver evidencias, que además ustedes como equipo busquen más información sobre comunicación del riesgo. No solamente los 2 artículos que les acabo de compartir, porque la clase es una puerta de entrada, como se los he comentado, un mapa, una ruta de aprendizaje que ustedes deben ampliar y seguir. ¿Sí me explico en esta primera parte? Entonces, revisen nuevamente su ensayo, amplíenlo, y ahora quiero ver que ya empiezan a construir una mirada sobre la comunicación del riesgo, a mirar su tema desde la comunicación del riesgo, guión, ahora que lo voy a desarrollar, comunicación estratégica, porque además estamos en una condición de riesgo ante COVID que nos lleva a una comunicación del riesgo. Eso por un lado. Por el otro, es un asunto de, si lo quieren ver de la siguiente manera, es un asunto de dimensiones. Comunicación del riesgo, comunicación estratégica. Comunicación del riesgo o comunicación estratégica. La disyuntiva, el o, sería errónea. Es comunicación del riesgo y comunicación estratégica. Es comunicación estratégica y comunicación del riesgo. Y voy a explicar por qué. Miren, ¿qué significa la comunicación del riesgo, colegas? ¿Qué significa? Significa que se deben generar estrategias específicas porque, ya se ve venir la época del año del dengue en determinadas zonas del país. Ya se ve venir, ya se sabe que es tiempo de lluvias y de calor. Hay que volver a recuperar, como parte de la comunicación estratégica, hay que volver a recuperar todas las estrategias para comunicar el riesgo. Es decir, para prevenir. Sí, pero de un problema que ahí viene y que viene en esta época del año. Ahí vienen las bajas temperaturas. Entonces, ¿a qué grupos de población son más vulnerables ante las bajas temperaturas? En gran parte del país, por lo menos del centro hacia arriba, ya vienen las bajas temperaturas. Hacia el sureste no, porque es una zona tropical.
Ahí viene entonces otra comunicación estratégica para anunciar el riesgo, pero a grupos de población específicos. Ya viene la época de tormentas tropicales y de huracanes. Ya viene comunicación del riesgo, pero con estrategia. Ahora, esa es una. Otra, se acaba de descubrir por el Sistema de Información Meteorológica Mundial, se acaba de descubrir que ahí viene un huracán y que se va moviendo de tal manera. El pronóstico es que puede tocar territorio mexicano. No es estacional. El sistema de alerta meteorológica lo anuncia, se prenden los focos, entonces los gobiernos, en este caso el gobierno mexicano, debe reaccionar y hacer una estrategia para la comunicación del riesgo. No es estacional. Acaba de surgir y ahí viene el problema, comunicación del riesgo. Entran todas esa serie de reflexiones que están en esos dos artículos, pero además en aquellos que ustedes también van a abundar y a buscar y a localizar, pero para que coloquen adecuadamente de qué estamos hablando cuando nos referimos a comunicación del riesgo. Una emergencia no es una época del año, nadie lo había previsto, nadie lo había venir, y ahí está el asunto. Otra, se acaba de, lamentablemente, desgajar por movimientos telúricos, por sismos, se acaba de desgajar una zona y se acaban de derrumbar casas. Un asunto que nadie podía prever, sino que ocurre de un minuto al otro, de unos cuantos segundos a otros. Ocurre la tragedia. A partir de que ocurre la tragedia, comunicación del riesgo, porque se pueden generar problemas, gente incomunicada va a necesitar agua, va a necesitar insumos de sobrevivencia, va a necesitar alimentación si quedó aislada de las vías de comunicación, pueden generarse enfermedades, puede generarse decesos porque no están protegidos, porque han perdido su casa, comunicación del riesgo. Pero es distinto de la prevención. Aquí es, ya nos cayó la tragedia, ¿cuál es el riesgo de lo que sigue en los próximos días? Como este asunto que ocurrió hace unos meses, en donde se inunda una zona en el sureste. Recuerden que López Obrador iba sobrevolando, las presas se sobrecargan por lluvias, hay que abrir las presas, se va a inundar. Pero tenemos en ese escenario, tenemos unos cuantos horas o unos cuantos días. Debe echarse a andar la comunicación estratégica, pero porque hay riesgo. Y ese riesgo es altamente probable que ocurran los problemas que anuncia el riesgo. O sea, se van a inundar. Van a tenerse que salir, van a tenerse que subir a las azoteas, se van a echar a perder materiales. De primera necesidad y se van a echar a perder electrodomésticos, electricidad, se van a echar a perder comida, ropa, muebles. Ya lo que viene es, si ya sabemos todas las implicaciones, es armar una estrategia con el plan DN3, con el plan de salud, con el plan municipal, estatal y demás. Sí, pero hacer una estrategia de comunicación del riesgo, que viene en unas cuantas horas.
tome sus cosas, guarde sus papeles de identificación, llévese lo necesario, lo más importante es que se salve, deje en paz todos los demás muebles y demás, ya luego se verá, pero el luego se verá comienza ahorita. ¿Cómo le vamos a hacer para levantar un censo de los damnificados, de la gente que es afectada, de la gente que no abuse de esa situación y diga, tenía yo 2 refrigeradores, 3 televisores, se lo debemos reponer todo, sí, no, hasta qué punto, créditos a bajo costo, a qué empresas llamamos en solidarias que hagan esto, empresas alimentarias, bla, bla, bla. Empieza la estrategia de comunicación del riesgo, pero porque ya sobreviene la tragedia en unas cuantas horas. Comunicación del riesgo que requiere una comunicación estratégica. Finales de diciembre del 2019, por eso se llama COVID-19, finales de diciembre de 2019, primer caso de lo que sería el SARS-CoV-2 en Wuhan, China. Y se anuncia en pocas semanas que esto puede generar una pandemia, no una epidemia solo en China. Porque cuando se descubre cómo se transmite ese nuevo coronavirus, el SARS-CoV-2, hay más coronavirus, SARS-CoV-2, y cuáles son los problemas, y que al viajar a través del contacto interpersonal, de las gotículas, del contacto persona a persona, sin cubrebocas ni mascarillas, entonces no se va a detener, se sabe que no se va a detener el comercio internacional, los vuelos. Ya ahí México tendría que haber dicho a la mitad de enero de 2020, inmediatamente comunicación del riesgo, porque la pandemia ya estaba declarada, ya era pandemia. Una estrategia entonces para la comunicación del riesgo, porque ahí viene y no lo vamos a poder evitar. Entonces, cuando se habla de, como bien lo comentan ustedes, de la honestidad, la congruencia, una buena comunicación del riesgo, la producción de contenido, la circulación de noticias, etcétera, se vuelve fundamental. Entonces, cuando tenemos mensajes como sigan abrazándose y sigan visitando restaurantes y fondas y demás, en todo, abrácense. Yo les digo, ¿cuándo dejar de salir? Cuando ya era una pandemia, yo les aviso cuándo. Y cuando tenemos comentarios de un gobernador de Puebla que dice, el COVID les da, no les da a los pobres. El COVID es una enfermedad, es un problema de ricos. Entonces, tenemos ese problema de congruencia, de alineamiento de la información hacia el tejido social, hasta llegar a los detente. Ese es el problema de generar una estrategia comunicativa, una comunicación estratégica, cuando la situación está clara que es un riesgo, sea por previsión, un asunto estacional que ya se ve venir, sea por una emergencia brutal como un sismo, como un huracán imprevisto, como una tormenta, una inundación de unas horas para otras, un desgajamiento de un cerro que se movió por placas tectónicas y sepultó casas, etcétera, puede generarse una epidemia brutal. O ante un asunto totalmente imprevisto, generar comunicación del riesgo. Hoy tenemos la pandemia del COVID y tendría que estar permanentemente advirtiendo del riesgo con una estrategia. Pero además tienes otros padecimientos como país. Sigues teniendo una población con altas
incidencia y prevalencia en diabetes, en hipertensión, y eso está asociado a un problema más grave si le cae SARS-CoV-2. Tienes gente con VIH, tienes gente malnutrida, tienes gente en la economía informal que tiene que salir a ganarse la vida todos los días y que no va a gastar 40 pesos o 30 pesos o 20 pesos en un cubrebocas. Esa es tu condición y tienes un sistema de salud desvencijado, insuficiente, y tienes personal insuficiente para atender pacientes con el síndrome agudo respiratorio que provoca el coronavirus detectado y no tienes vacuna. Estamos hablando de febrero y de marzo. Y nosotros no vamos a cerrar fronteras. Y yo les aviso cuándo. Es un problema de la comunicación del riesgo, pero porque está enmarcada en la comunicación estratégica cuando tienes un riesgo. Y cuando tienes una población que tiene otros padecimientos que se va a agravar la situación, si además adquiere el coronavirus, como bien lo decían algunos de ustedes, por impericia, por necedad, por descuido, por deficiencia económica, por creencias, ¿no? Y por asuntos de no uses cubrebocas, eso no afecta. Y tenemos ahí una clarísima muestra, tanto en el presidente de este país como en Hugo López-Gatell, que realmente mi explicación profunda, parte de todo, está nutrida de machismo. Porque el machismo es: yo soy fuerte, a mí nadie me da órdenes, yo sé lo que hago, yo tengo la verdad y a mí nadie me va a ordenar. Pues no uso cubrebocas. ¿Por qué? Porque no quiero. Porque no quiero transmitir debilidad, precaución, miedo, cautela, temor. No quiero. Yo sin cubrebocas, porque soy el presidente de este país. Y Hugo López-Gatell, para tratar de no salirse del mensaje clarísimo de su jefe, pues dice sí, pero no, no, pero sí. Y da una falsa sensación de seguridad. Así que sí, pero no. Porque realmente está sorteando una postura machista. Se supone que le dio COVID al presidente de este país. Sigue sin cubrebocas. Un poco raro, ¿no? Un poco raro. Se supone que sigue dando positivo Hugo López-Gatell. Y sale a pasear, siendo el líder encargado de comunicar el riesgo. Y él mismo dice: si no tienes a qué salir, quédate en casa. Si sales con resultado positivo, quédate en casa y aíslate. Y él está positivo y sale. Ahí está entonces un sinsentido, un contrasentido entre lo que estoy diciendo como líder de una política de salud y lo que hago. A ver, todos los seres humanos tenemos dosis de incongruencia entre nuestro hacer y nuestro decir. Entre nuestro decir y nuestro hacer. Todos tenemos dosis de ello. Porque es parte de nuestra dinámica, porque es parte de la complejidad que tenemos como seres humanos, porque a veces no es tan fácil sortear la vida. Y porque además incluso la dosificación de la verdad y el cultivo de ciertas mentirillas explican incluso nuestra cultura. Si no, ¿cómo es que a los niños les inventamos que existen los Reyes Magos o que existe Santa Claus?
cuando eso es mentira. Eso es mentira. ¿Cómo? Entonces, entre lo que le decimos y estamos haciendo, que somos nosotros mismos los que hacemos la compra, ¿eso qué? ¿Eso qué es? Siempre hay dosis de incongruencia. Sí, sí. Nosotros nos las arreglamos en nuestra vida personal y privada e íntima. Nosotros nos la arreglamos. Pero aquí estamos hablando de una incongruencia cuando estás conduciendo la política pública en salud en un país que puede impactar y que impacta a más de 120 millones de personas, o para dejarlo barato, a 80 millones, para dejarlo barato. Porque los niños hasta ahora parece que son no invulnerables, pero parece que no tienen esa sintomatología que provoca el SARS-CoV-2 en personas adultas. Ahí está. Entonces, si estás conduciendo la política pública, tienes que ser, no solo saber hacer, sino tienes que ser. La congruencia en dos pies. ¿Hay lugar para otras incongruencias? Pues sí, en tu vida personal. Pero no saliendo a la calle diciendo, quédate en casa, y si usted sale positivo o positiva en SARS-CoV-2, aíslese y quédese en casa, no salga. Y él sale. Entonces, claro que surge la sospecha, ¿y sí tendrá COVID? ¿O es más bien un discurso de tengo COVID para poder descansar? Y ahí está el asunto. En la comunicación del riesgo y en la conducción de la política pública de salud en un asunto que es a escala mundial y que está además desvencijando la vida económica. No es culpa de Gatell, claro que no, ni es culpa de López Obrador, claro que no. Lo que sí es culpa es el manejo, la estrategia, las alternativas, la solución, las medidas. Ese es el problema. Y sí, como también lo decían en sus comentarios, tener en cuenta que el mundo no nos está esperando a que nosotros actuemos y entonces el mundo va a reaccionar exactamente como queremos, sino que como somos miles de millones de personas, cada quien reacciona a su aire, con sus creencias, con sus valores, con sus prudencias e imprudencias, con sus comprensiones e incomprensiones, todo el mundo. Es así. No nos está esperando. Y por otro lado, por distintos motivos e intereses, las falsas noticias serán parte de nuestra circunstancia. Serán parte de un elemento que hay que considerar como un asunto en contra de nuestra estrategia de comunicación, en contra de la estrategia de comunicación y de la comunicación del riesgo. Ahí va a estar, no se van a ir las falsas noticias. Como tampoco se van a ir las Pati Navidad. Van a estar ahí. Como tampoco se van a ir los a la torre que dicen ya no le crea a Hugo López-Gatell. Como no se van a ir los detente. En medio de esa selva, colegas, es donde hay que actuar. Si esperan que todo eso, qué lástima que existe y esto me echó a perder, no, es que no lo consideraste, porque ahí va a estar. Y el impacto, por supuesto, de las redes sociales, que poco sirven las redes sociales para el debate. No están hechas para debatir. Están hechas para armar mensajes, lanzarlos y hacerlos circular y generar reacciones. Reacciones. Donde menos se puede discutir es en Twitter. Twitter es para polarizar.
Lanzar una idea y esperar adhesiones o rechazos. Simpatías u odios. Ya. Ataques o defensas. Para debatir necesitamos vernos, escucharnos, usar plataformas de videoconferencia y turnarnos en la voz para argumentar y contraargumentar, debatir, escribir, publicar. Entonces sí debatimos, entonces sí argumentamos, pero no en las redes. En las redes se crea material, se lanza, se pone a circular, se trata de ver cómo se llega a los destinatarios, ver qué pasa a la hora que lo leen, que lo ven, que lo aprecian, que lo miran, que lo comparten y ver si eso genera algunos cambios de conducta o actitudinales o creencias o las refuerza. Pero no sirven para discutir, no sirven para debatir. Facebook es un espacio para compartir muchas cuestiones privadas, texto, imágenes, información, formas de vida, y que se interconecta en una red de contactos virtual, conocida y desconocida. Muchas personas desconocidas, porque resulta que una persona es amiga mía y es amiga de otra persona, pero yo no conozco a esa persona, que es amiga de mi amigo, no la conozco, pero ya nos enganchó por Facebook. TikTok, una grabación para lanzar de manera lineal una información, pero luego lo que viene es un te creo, no te creo, ataque, bla, 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 mutilación, edición, segmentación, y puedo aparecer diciendo otra cosa totalmente distinta de la que quise decir. Pero no para debatir, no para argumentar, para creer que voy a tener un determinado beneficio o credibilidad y se me revierte. Y ahí está el fosfo y muchos otros asuntos, ¿no? Entonces, solo para aclarar qué significa y por dónde tienen que trabajar el asunto de la comunicación del riesgo. Reaccionen. Karina. Andrea, adelante. Pues a mí me llama mucho la atención todo este tema porque pues sí estamos viviendo una situación en la que se puede ver claro cómo hay comunicación de riesgo. Si ya había... ¿Ya me escuchó? Sí, ya, sí. Ok, que bueno, me parece interesante porque creo que en el país tenemos comunicación de riesgo, pero no comunicación estratégica. Y que si hay comunicación estratégica, pues está muy mal enfocada, porque en primera no hay la suficiente información, bueno, no se informan lo suficiente, ni los que están en el poder, ni los ciudadanos. Entonces es muy fácil creer cuando dicen no, el COVID no existe, o cuando dicen el COVID es una enfermedad para los ricos, a los pobres no les da COVID, pero también es muy fácil creer cuando dicen, no, es que te duele la cabeza porque estabas preocupado, no es porque tengas hipertensión, o sea, ese tipo de cosas. Entonces, pues sí, creo que tenemos que trabajar más en la comunicación estratégica para todo tipo de situaciones, como ya usted mencionaba, para los huracanes, las tormentas tropicales, o sea, no sé, en el terremoto del 2017, que también, o sea, no hubo la suficiente comunicación estratégica porque tuvimos casos como la niña que no existía y que estaba abajo de la escuela. Entonces, pues sí, trabajar más en eso. Muy bien, muy bien. Antonio. Pues sí, igual a mí me llamó la atención lo que decía que en Twitter se polariza mucho porque, pues sí, o sea, no sé, como que, o sea, sí hay cosas en las
dicen que es malo ser neutral, ¿no? Hay quienes dicen que ser neutral es hasta mediocre, por así decirlo. Pero es muy curioso cómo realmente si esas redes potencian mucho eso, el que si alguien dice algo o estás en contra o estás a favor. Pero como decía usted, pues ahí, o sea, pueden potenciar esa discusión, pero no son los lugares. Y lamentablemente todos estos temas de salud es en donde se tocan, o sea, la gente ahorita que, por ejemplo, aquí hasta en mi familia, más allá de tomar en cuenta lo que dicen las noticias bien, o sea, toman más en cuenta lo que ya vieron en Facebook o algo así. Entonces ahí, más que informarnos, a veces la gente en Facebook quiere defender su postura. Entonces creo que ese es pues ese es uno de los problemas. Como decía Andrea, no hay una comunicación estratégica. Sí. No, Antonio, pero ahí va a estar. Entonces nosotros tenemos que considerar que dentro de la comunicación estratégica y de la comunicación de riesgo va a seguir habiendo esas creencias y esas maneras de enterarse y de desinformarse e informarse. Ahí va a estar, vale más que lo tengamos como parte del escenario. O sea, sí, o sea, ya incorporarlo. Ya, intégrenlo. Sí. Eso ahí está. Ahora, ¿cómo le haces? Ok. Eso no va a cambiar, lamentablemente. Va a formar parte de la selva a la que te vas a enfrentar y en la que van a circular tu estrategia y tu comunicación del riesgo. Ok. Ya incorpóralo de una vez. Es como las semillas de los jitomates, ahí vienen. Ya, intégralo. ¿Me explico? Sí. Natalia. Bueno, sí, justo estaba pensando en esto que estaba comentando Antonio y también, por ejemplo, con el auge de todas las redes sociales, pues yo sí creo que es como, puede ser una herramienta facilitadora de la información, pero por lo mismo de que estamos en una época donde prácticamente abunda la información por todos lados y hasta cierto punto nos hemos vuelto como insensibles, creo que las estrategias no se han podido aplicar de la forma correcta. Digo, muchas enfermedades atacan sobre todo a jóvenes y a personas sexualmente activas, en el caso del VIH. Entonces, debería haber como una estrategia para llegarle a través de las redes sociales porque mucha gente las utiliza. En el caso, por ejemplo, de mi tema, lo cierto es que muchos portales del gobierno sí, del gobierno son muy obsoletos, o sea, te metes y son lentos, no, o tienes que buscar la información por todos lados, ¿no? Y son muy obsoletos. Entonces, creo que desde ese sentido, como habría un área de oportunidad a través de las redes y las plataformas, pero no las hemos aplicado correctamente y creo que sí podría servir como para llegar a más público, por justo lo que menciona Antonio, ¿no? O sea, porque mucha gente recurre a las redes sociales para informarse y me acuerdo mucho de los mensajes estos de WhatsApp, ¿no? Que mandan las mamás o las tías, la familia en general, ¿no? Que es como de, hoy va a haber un terremoto, no sé, cosas así como muy, digamos, hasta cierto punto absurdas, pero que la gente sigue creyendo en eso justo por esta parte, porque las redes sociales son el único acceso que tienen a esa información. Entonces sí creo que también debería haber, pues más, pues deberíamos repensar la comunicación estratégica, porque la comunicación de riesgos sí está, pero la comunicación estratégica ha estado fallando mucho en este sentido de las redes sociales, que yo creo que sí funcionarían como para acercar la información a más personas. Muy bien. Sebastián. Bueno, ahorita que estaban diciendo sobre las fallas de la comunicación estratégica en México, también yo creo que parte de la polarización que hay en redes sociales, pues es porque muchos medios o muchas personas pues toman o prefieren ver por sus propios intereses y comunican pues lo que ellos creen, ¿no? Lo que pasó con TV Azteca, al final toda esa parte era pues buscando un interés por parte del dueño de la empresa. Entonces creo que también eso es un factor que pues, no deja que la comunicación estratégica avance. Y también creo que un plus aquí en México pues es toda la parte política, ¿no? Estamos próximos a unas elecciones y pues todos buscan el error de todos, entonces cualquier cosa pues es pues como para atacar y eso también termina afectando porque pues como decía Natalia, como decía Antonio, pues es una guerra de quién está de acuerdo, quién no está de acuerdo y pues solo genera caos. Muy bien, muchas gracias. Valentina. Valentina. Pues a mí
me parece interesante toda esta cuestión que menciona de la inconsistencia de los mensajes y también cómo pues en el momento de la posverdad cualquiera puede emitir una opinión y tener credibilidad, a lo mejor sin que esa opinión esté sustentada en algún documento serio, en algo, en alguna cuestión más comprobable, más confiable, pero lanzan esta opinión y entonces mucha gente la cree. Por ejemplo, al inicio de la pandemia, este rumor de que además fue muy fuerte y diversos medios de comunicación lo comentaron, de que se quería extraer líquido de las rodillas de las personas. Y pues realmente fue un rumor que sí estuvo muy fuerte. En algún momento también escuché que aquí, o sea, que personas de mi entorno estaban mencionando que en Rusia Putin había soltado leones en las calles para que la gente no saliera. Entonces, cosas que parecen muy ridículas que tú dices, pues es evidente que no, pero para mucha gente no es evidente. Entonces, creo que desarrollar una estrategia de comunicación de riesgo efectiva en un contexto tan diverso, donde se hablan diferentes lenguas, hay diferentes culturas, niveles socioeconómicos, dinámicas familiares, ha de ser muy complicado, ¿no? Yo lo pienso como desde la perspectiva de las personas encargadas y debe ser muy complicado lanzar una comunicación de riesgo efectiva en un contexto así, tan diverso, pero pues no es imposible y se tiene que buscar la manera de que sea efectivo y sobre todo porque en México en general la confianza en el gobierno pues es muy poca en algunas ocasiones por todo lo que se ha vivido. Entonces, que desde ahí se lanza un mensaje que además tenga credibilidad, también debe ser complicado. Entonces, sí, me hace pensar en eso. Ok. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Hola, falto yo. Adelante. Bueno, son varios temas, varias anotaciones que también fui haciendo de lo que usted dijo y de lo que fueron diciendo ahorita varios compañeros. Sí. Como lo dije en el chat de WhatsApp, no me gusta comparar países. Creo que es algo bastante feo porque no todos los países tienen las mismas condiciones, pero creo que el COVID pues le pegó a todos los países, ¿no? Todos los países están hablando ahorita de COVID, todos los países están viendo cómo superar la pandemia de COVID y, y bueno, creo que es partiendo de esto, creo que existe también una responsabilidad que no hemos visto y que quizás es una cuestión, es otro tema más grande, que es la responsabilidad, por ejemplo, que tuvo la OMS y China con los comunicados que se fueron haciendo y que se fueron externando sobre lo que pasaba con el COVID. A inicios la comunicación sobre o lo que se sabía del COVID salía de China. No estoy culpando a China, también es un discurso que a mí no me gusta, esto de el virus chino, pero también es cierto que los países fueron reaccionando conforme a la información que había de COVID. No es que los países mintieran o que quisieran mentir o que quisieran equivocarse. Es que es la información que había y que existía en ese momento, ¿no? Creo que aquí hay un fuerte análisis sobre eso y que, bueno, según la información que se tenía fue como se fue reaccionando la información que se iba teniendo. Sobre la comunicación de riesgo, esto de alertar, creo que también es un arma de doble filo y más ahorita con el COVID lo veíamos lo que pasó, por ejemplo, en los Costco, ¿no? Que fueron y se acapararon las personas, vamos a decirlo, sí, ricas, porque Costco tiene cierto precio, fueron y acapararon papel de baño, aerosol desinfectante, y se vio aparte el acaparamiento de gel, de mascarillas, de caretas, etcétera, etcétera, etcétera. Es otro tema también bastante grande, ¿no? Esto de decir, se pudo haber avisado desde antes y México no reaccionó. Creo que México reaccionó de otros modos y creo que México reaccionó desde la conversión de hospitales, que es algo que se habla, que poco se habla más bien, la reconversión de hospitales, el contratar nueva gente, el que más de la mitad de las personas que trabajan en... se me está acabando la batería. A ver si no me desconecto. La mayoría de las personas que trabajan en el sector salud son personas mayores de 60 años y a todas esas personas se les tuvo que mandar a casa, ¿no? Creo que son muchas cosas que no se ven o que poco se hablan y que influyeron bastante.
Un segundo. Listo. Pero bueno, regresando con lo de la estrategia de comunicación, creo que la estrategia de comunicación ha sido eficiente. ¿Por qué? Porque se tiene un solo medio de comunicación por parte del gobierno, que es la conferencia de las 7 de la noche, la vespertina, dicen, ¿no? Que aquí juegan otros factores como los medios, las fake news, el internet, lo que piensa cada persona. Creo que también es algo que se tiene que discutir. Concuerdo con varios compañeros que dicen que esto se politizó. Creo que López-Gatell es una persona científica y los medios y la sociedad lo vimos como un político. Nos convenía verlo como político a muchas personas, inclusive al gobierno, porque al ser una persona de ciencia o una persona científica, tenía lo que decía hace rato, ¿no? Este lenguaje que dicen muchos, ¿no? Tiene mucha labia para zafarse, ¿no? Pero bueno, creo que también es un caso a nosotros que estamos en comunicación, nosotros que vamos a estar en medios, el trato que se tiene con López-Gatell al ser un medio de comunicación entre gobierno y sociedad, y regreso, ¿no? El acoso que se tuvo, por ejemplo, cuando se fue a la playa o con su pareja y que ya le estaban tachando de chavista, creo que también es algo, digo, ya que lo estamos tomando, algo que ver, ¿no? Regreso de nuevo a la estrategia de comunicación que creo que ha sido efectiva y que funciona, porque lo estamos viendo ahorita con la vacunación. Con la vacunación creo que es más fácil, se está viendo más fácil y es otro modo de ver cómo se está llevando la epidemia de COVID. Habrá cosas que ver, ¿no? Sobre la vacunación, creo que ya me estoy desviando un poco, pero es el ejemplo que quiero dar, ¿no? Que solo hay un medio de comunicación, que es el gobierno, que solo el gobierno está poniendo las vacunas y que está funcionando y que está funcionando bien. Tiene fallas, se va mejorando, como cualquier país y como cualquier jornada de vacunación, quiero pensar. Creo que sería todo por el momento. Está bien. Muchas gracias por los comentarios, Leo. Adelante, Rebeca. Sí, bueno, mi participación iba a ser muy breve. Yo solamente quería retomar un poco lo que ya comentaba Nat acerca de, pues, cómo las redes sociales han servido para difundir información. O sea, en mi caso, a mí me tocó el tema de diabetes, ¿no? Entonces, para encontrar esa información, pues sí, entrabas a los portales de gobierno y todo, pero a veces o sea, la información estaba como que toda esparcida, tenías que ir buscando, a veces no estaba del todo actualizada, en especial ahorita en estos tiempos, porque casi todo lo que sale es sobre el COVID, ¿no? Entonces había como que echarle así, escarbar mucho para encontrar la información. Yo también creo que pues sí hay una comunicación del riesgo, lo que está fallando es la estrategia, porque incluso en redes sociales, al menos yo trabajo, bueno, no es como, digamos que presto mi servicio a una como pequeña página de noticias, entonces nosotros hemos descubierto que entre más información pones incluso en una red social, como que menos la leen, o sea, por lo regular las notas o a veces lo que la gente lee es como que muy conciso, muy pequeño, ¿no? La mayoría estamos en redes sociales y a lo mejor las usamos para informarnos, pero no leemos una nota que nos pongan súper larguísima, ¿no? Porque nada más estamos ahí como que de paso, a ver qué vemos, qué encontramos. Si tiene un título llamativo, tal vez la abres, ¿no? Entonces creo que esta parte de la estrategia de llevar la información a las redes también sería importante, pero también pensarla para que sea un poco más amigable, porque si de pronto ponemos información así demasiada y en exceso en una red social donde sabes que todo el tiempo están compartiendo nueva información, pues como que también va, o sea, no va a funcionar, ¿no? La estrategia va a fallar. Entonces ese era mi comentario nada más. Muchas gracias, Rebeca. Muy bien. Valentina. Adelante, Valentina. Sí, yo creo que también la situación de la reacción de la ciudadanía es interesante porque he leído muchas notas de médicos asesinados por los mismos ciudadanos que tienen miedo y que no quieren
o sea, que tienen fobia ahora pareciera a los médicos, o sea, que incluso si los ven en el transporte público, los agreden porque piensan que ellos les van a contagiar la enfermedad. Entonces, en México se han dado varios casos de asesinatos a doctores y enfermeras o personas que no permiten que no les permiten trabajar en la comunidad por sus mismas creencias. Entonces, creo que esta parte también a lo mejor no se ha contemplado tanto ahorita en el debate, pero es interesante cómo reacciona la ciudadanía ante esto, o incluso ciudadanos que saben que están contagiados y siguen saliendo y pues no les importa, que a lo mejor van a un súper y ellos saben que dieron positivo y no les importa ir, o a lo mejor no es que no les importe, ¿no? Sino con los propios comerciantes, lo que hablábamos del comercio informal, que a lo mejor sí están contagiados, pero no pueden dejar de trabajar, ¿no? Entonces son muchas cuestiones también del lado de la ciudadanía que son interesantes. Bueno, sí, muchas gracias. Tenemos que cerrar. Un comentario breve, Leo. Adelante. Sí, solo había olvidado comentar o algo que quería también destacar, sobre que en México se optó por derechos humanos y también se hablaba de esto en la lectura que envió sobre Portugal y varios países europeos y varios países en general, que coartaron o limitaron ciertos derechos como movilidad y que en México no se hizo. No se hicieron toques de queda y demás, la libertad de usar o no el cubrebocas. No creo que sea una cuestión machista ni de López-Gatell, ni de la secretaria de Gobernación, ni de Andrés Manuel. Creo que es más como que un tema de imagen pública. Quiero pensar que va por ahí la cosa. Pero se optó por las libertades y por las libertades de los ciudadanos y creo que es algo también que hay que reconocer. Y ya, era todo. Vale. Adelante, Virgilio. 2 puntos nada más rápidos, profesor, gracias. Una, la incongruencia, considero que de la que estábamos hablando hace rato, por parte de Hugo López-Gatell y de los mandatarios, pues lo único que hace, desde mi punto de vista, es reforzar aquellas teorías, ¿no? Mal infundadas, aquellos pensamientos que dicen, bueno, es que lo que quieren es disminuir la población y demás. Considero que más allá de apechugar, más allá de respaldar la información, la credibilidad en el gobierno y la información sustentada, pues pasa del lado de los que creen, de los que piensan de manera quizás un tanto equivocada, ¿no? Quizás. Y por el lado de la información, ¿hasta qué punto, no? Vimos un punto en la pandemia en donde ya las personas estábamos ya un tanto atosigados de tanta información, alguna información pues mal infundada y otra pues verificada, pero hasta qué punto, ¿no? ¿Qué tanto, en qué dosis, ¿no? Se debería de dar esta información. Eso es mi comentario. Gracias, profe. Muchas gracias. A ver, algunos puntos. Si puedes bajar la mano, Virgilio. Sí, profe, permítame. Gracias. Algunos puntos que me parecen muy importantes para su ensayo de la próxima semana. A ver. Un ejercicio de análisis de qué está pasando con la comunicación estratégica y la comunicación del riesgo por COVID, porque atraviesa a todos, como lo he dicho, nos exige reconocer lo que está bien hecho, lo que ha generado un avance, lo que ha contribuido a la contención, a la atención y a la prevención de diabetes, de hipertensión, de malnutrición, de VIH y en la circunstancia de COVID. Pero también señalar lo que han sido, desde nuestro punto de vista, omisiones, deficiencias, errores, desaciertos. Nosotros, colegas, como profesionales de la comunicación y como universitarios y universitarias, tenemos la responsabilidad ética de hacer una revisión que ponga el reconocimiento en lo bien hecho
en los logros, en las partes intermedias y en las partes deficientes. Errores, omisiones, fracasos, problemas, desatenciones. Porque en todo lo hay. Si nos vamos a dedicar a decir todo está mal, todo ha fallado, no vamos por buen camino en nuestra labor como profesionales universitarias y universitarios y como profesionales de la comunicación. No vamos por buen camino, porque es muy difícil que algo tan complejo como una estrategia de atención, prevención, promoción de la salud en cada uno de los temas que ustedes están investigando y en COVID, es muy difícil que todo esté mal. Entonces, les quiero pedir que tengan mucho cuidado en afirmaciones tan generalistas como todo está bien, si ha funcionado, no ha funcionado. Porque no es un análisis profesional y desde una perspectiva ética y de un compromiso por poner los puntos sobre las íes y de un compromiso para tratar de observar en la medida de nuestra capacidad, tratar de observar la realidad. Bien lo dice uno de ustedes, la reconversión de hospitales. Bien, yo coincido. Pero que por eso todo está bien. No, tampoco. Que no es machista la posición de AMLO, lo es, pero no porque yo lo diga, sino porque está fundamentado en su actitud frente. Es sencillísimo. Es sencillísimo ponerse el cubrebocas. Por respeto a la integridad y a la salud de la otra persona. Yo creo que estoy bien. Yo creo que no me pasa nada. No, pero la otra persona. Yo creo que a mí nadie me contagia porque yo tengo el detente. También. ¿Y la otra persona? Entonces, no pasemos por el malo bueno, por el bien y el fracaso y ya. No. O sea, ¿qué sí está bien? ¿Qué no está bien? Ante la circunstancia de que los hospitales, las clínicas, los centros comunitarios son el principal punto de contagio, el más alto, no lo digo yo, está documentado. Y que eso nos impide ir a solicitar atención por otro padecimiento, lo es. La conversión, por lo tanto, de hospitales, bien, para tener una mayor capacidad de respuesta, se formó, se capacitó personal, como además se dijo, se demostró, y ahí está. Y muchos hospitales no estaban preparados para la atención y la intubación, no lo estaban, y se hizo bien. Pero otros padecimientos se han dejado de atender. Y la gente, con evidencias, está demostrando que va al hospital y dice, si no es COVID, ahorita no lo vamos a atender. Y por eso las estadísticas de VIH han descendido drásticamente. Porque no hay manera de reportar el dato porque no se está atendiendo. Es así. Como son así las creencias negacionistas de nos van a implantar chips, nos van a sacar líquido de las rodillas, bla, 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 ¿no? Pero nosotros tenemos que ir diciendo que sí, cuáles son los aciertos, porque eso nos permite ser más agudos. Si estamos haciendo proselitismo político, se vale. Se vale. Si tenemos nuestro corazón político en A, B, C opciones, se vale. Sí, todo está bien, está bien. Pero este no es el trabajo que les estoy encargando. Estoy encargando una mirada crítica. ¿Qué sí, qué no? ¿Dónde y por qué? No enunciaciones genéricas.
todo está bien, si ha fallado, no ha fallado, está bien la estrategia, está mal la estrategia. No, que esa sea la conclusión en todo caso, pero primero demuestren. ¿Sí me explico? Porque lo que me interesa en ustedes, colegas, es su formación intelectual, su capacidad argumentativa, no su abanderamiento. Y la otra cosa que les digo, ¿qué no es político? Cuando decimos entonces que se politizó, por el amor de Freud, ¿qué no se politiza? Por un asunto además elemental, colegas. En la polis, en el sentido clásico, en el sentido griego de este asunto, la polis es la ciudad. En la polis se discute y se debate todo lo que nos es común a la ciudadanía, todo lo que nos interesa como ciudadanos. Eso es la polis. ¿Qué no se va a entonces, ¿por qué no se va a hacer cualquier cosa que se haga desde el gobierno, desde los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, desde el quehacer municipal, desde las universidades? ¿Qué no se va a politizar? Lo que queremos decir cuando planteamos posiblemente lo que la gente quiere decir cuando dice es que se ha politizado, lo que quiere decir es que se ha ensuciado con ataques e intereses de corte político. Sí, pero pues están metidos en la política, están conduciendo la política de salud. Los medios de comunicación se ocupan de la polis, de lo público. Así que todo es política, por supuesto. Pero lo que esperamos es que esa política esté fundamentada en la ciencia. En esto que estamos hablando, porque estamos hablando de padecimientos, de la salud de las personas, de los tratamientos, que esté basado en la evidencia científica, que sea confiable la información, que sea pertinente, que sea oportuna, que procure la vida y la calidad de la vida de las personas. Y sabemos que se va a politizar. Cuando las cosas están saliendo bien, como ahora se comentaba, las vacunas, ¿a poco no se politiza? Pero cuando las cosas salen mal en un lugar y donde se atascan los procesos de la logística, las demandas, la atención y la gente se conforma, se politiza. ¿Y dónde ocurre eso? En la ciudad, en la polis, porque no se va a politizar. Entonces, mayor rigor, colegas, a la hora de analizar, plantear y argumentar, mayor rigor. Una buena distancia, que sí, por qué sí, que no, por qué no. Y no este balance tan genérico de ha fallado, no ha fallado. ¿Está bien? ¿Está mal? No, no, no. Con más calma, más a los detalles y argumenten. Argumenten. ¿Ah? Bueno, ahora voy a iniciar con la comunicación estratégica porque también quiero que lo incorporen a su ensayo. Desde luego. Déjenme buscar. Aquí la tengo. Ahora se las comparto. Ahí está, ¿la ven? Sí, profe. Entonces ya ustedes han abordado y hemos comentado y debatido sobre comunicación del riesgo, pero por eso coloco arriba comunicación estratégica, porque incluso la comunicación del riesgo implica una estrategia. Comienzo. No creo que lo agotemos hoy, pero quiero que los elementos que esté aportando en esta sesión los incorporen para su trabajo del próximo martes. Cuando la comunicación, y solo lo estoy recuperando, cuando la comunicación en salud es de corte asistencialista, es decir, yo te ayudo, yo gobierno, resuelvo y te atiendo, entonces la estrategia es informar a la población. Como ya lo habíamos comentado, estoy haciendo un breve recuento de la sesión pasada, para persuadirla
a que revise sus comportamientos o haga determinadas cosas y cambie sus prácticas o recupere determinadas prácticas y las vuelva a hacer, porque es tiempo de dengue, porque es tiempo de paludismo, porque es tiempo, porque ha habido un rebrote de sarampión y ya sabemos que hay que aceptar que nuestros hijos pequeños los vacunen, etcétera, ¿no? Viejas prácticas. Y hasta que reciban instrucciones de cómo aplicar las recomendaciones. Hasta ahí, el sector salud lo que está haciendo es decirnos, yo te informo, yo te digo, tú haces, tú ejecutas, y comentábamos en la sesión de la semana pasada, en este asunto de más vale prevenir, chécate, mídete, muévete, todos contra el dengue, tira, tapa, ¿sí me explico? Hasta aquí le estamos diciendo, es tiempo de este asunto, tienes que hacer aquello, protégete. Pero cuando hablamos de comunicación estratégica, colegas, es, a ver, lo que queremos es, lo que necesitamos es definir. Esto es muy importante. Definan, analicen si está claro qué se desea. Detrás de la promoción de la salud, ¿qué se desea? ¿Qué se quiere de la población? ¿Qué se quiere lograr? ¿A dónde se quiere llegar? Eso es muy importante para que ustedes analicen campañas, información en los productos comunicativos, qué se quiere. Y los productos comunicativos que ustedes van a aprender a diseñar en este curso, definan qué quieren lograr a la hora de producir esa información y de impactar a la población. ¿Quieren prevenir? ¿Cómo podría convencer a la gente con sus creencias, como bien lo dicen ustedes, con sus hábitos, con sus gustos, con sus prácticas, con sus no prácticas? ¿Cómo lo queremos prevenir? Distinto de si el impacto que queremos, el deseable, es que se atiendan. Como ahorita la vacuna. ¿Qué queremos? Que la gente de 60 y más vaya a atenderse y se aplique la vacuna. Pero ¿qué tenemos en medio de todo ello? Creencias, valores, desinformación, bulos, información falsa, noticias falsas, temores, dificultades económicas, sí, pero donde me piden que vaya está a varios kilómetros y no tengo ni para el camión. ¿Qué es lo que deseamos? Que la gente de 60 y más vaya, primero, acepte que la vacuna le va a proteger. ¿Pero qué circula en mucha gente? Que hay distinta calidad en las vacunas. Hay temores. Si me pongo la de Pfizer es mejor que si me pongo la china o la rusa. Tienen que considerarlo dentro de la comunicación estratégica, que eso está ahí y que va a impactar sobre lo que ustedes esperan, que es atención. Ve y atiéndete. Ve y atiéndete. O si empiezas a tener determinados síntomas, ve y acude al hospital o pide que vengan a atenderte según donde vivas y el sistema de salud que esté ahí armado. Llama al 911, llama. Sí, pero si resulta que no contestan, voy a desilusionar a la gente, ¿eh? Se va a desesperar y no va a ir a atenderse a hacerse un diagnóstico de prueba rápida o de antígeno vía nasal. ¿Están disponibles? ¿Están disponibles las pruebas de antígeno para que se atienda a la gente que tiene síntomas? ¿Están disponibles las vacunas para que la gente vaya y se vacune?
¿Tiene las condiciones para ir? Económicas, de desplazamiento y demás. ¿Dónde va a ir? ¿Tiene cita? ¿O va a llegar y a formarse desde el día anterior o las 4 de la madrugada? Sí, pero tiene 65 años, es hipertenso, es hipertensa, es diabética, va en silla de ruedas. O sea, no es tan sencillo, colegas. Hay que poner todo en el escenario y usar los muros, los rotafolios, los esquemas para visualizar qué podemos hacer. Distinto de si quiero que acudan a su tratamiento. ¿Cuál es lo deseable? Quiero que vayan a su tratamiento pensando en VIH, a los Capacits, pero no hay un riesgo ahí de COVID. ¿Están disponibles los antirretrovirales? ¿Voy con cita? Quiero que acudan al tratamiento. Sí, pero ¿cómo le vamos a hacer con las personas que están en los reclusorios y que viven con VIH y que queremos que no abandonen su tratamiento? Necesitan la autorización del director del penal, el acompañamiento de un custodio, que no se sepa en el penal que sale por tratamiento, porque si se enteran, le van a aplicar una doble, triple discriminación y se van a burlar permanentemente de él o de ella. Yo tengo el asunto deseable de que no abandone su tratamiento, que siga su tratamiento. Si es diabético, no solo que se aplique la insulina, sino los demás medicamentos, y que lleve un régimen dietético distinto y que haga actividad física. Pero ¿quién le apoya? ¿Tiene dinero? ¿Está asegurado? ¿Tiene acceso al tratamiento? ¿Dónde están sus hábitos y sus gustos en ese tratamiento? ¿Cómo le quito el gusto y el placer por bisteces en chile verde? Por pata en chile verde. Y su desapego a las frutas y verduras. Si no incorporamos esa situación, nuestros mensajes y nuestra estrategia simple y sencillamente está surgiendo de la ocurrencia. Queremos, ¿hay curación? Esto es muy importante, colegas. ¿Hay cura o no hay cura? Hipertensión no hay cura. Diabetes no hay cura. VIH no hay cura. Malnutrición se puede remontar, pero los efectos que ya dejó, sobre todo si se padece de malnutrición y específicamente de desnutrición desde la primera infancia, ya los impactos van a quedar duraderos. ¿Hasta dónde llega la curación o el tratamiento? Hoy no hay curación, para COVID. Hay vacunas que ofrecen hasta ahorita, porque van en fase 3, que ofrecen cierta protección durante un determinado número de meses, pero no es un escudo para no adquirir el virus, el coronavirus. No lo es. Si no comprendemos eso, ¿cómo vamos a comunicar? Estratégicamente. Entonces revisen ustedes en el padecimiento que están investigando, ¿curable o no curable? ¿Solo tratamiento? ¿Cómo es el tratamiento? ¿Qué se necesita? Pero en la era covidiana. Por lo tanto, ¿dónde estamos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Y cómo podríamos lograr en cierta medida, colegas, no al 100%, eso no existe. En cierta, aunque ya bien lo dijo nuestro presidente, ya tenemos un sistema como el de Dinamarca desde hace varias semanas, cuando él dijo, estamos a punto, ya.
Aunque ya tenemos un sistema como el de Dinamarca, según él, ¿cómo logramos hacia dónde vamos? ¿Cómo? ¿Cómo logramos este impacto deseable? ¿Pero dónde estamos? ¿En promoción? ¿En prevención? ¿O en atención? Fíjense aquí, promover determinadas pautas para que no caigamos en el padecimiento o en esa morbilidad. Prevenir. Sí, pero si, como les decía, si yo voy a un hospital, al IMSS, al ISSSTE, a la policlínica, me dicen, ¿qué tiene? Nada, vengo por prevención a que me tomen radiografías, muestra de sangre, revisión global. Bueno, podría exagerar, no lo haría, pero podría exagerar diciendo, y vengo a que me tomen una tomografía, más para ver cómo ando. No, espéreme, váyase usted. Ahorita tenemos una emergencia que es covidiana, tenemos muchas cosas que atender. No le duele nada, no le pasa nada, no. Entonces, ¿a qué viene? Entonces, se rompe ese asunto de la prevención, porque implica la posibilidad de que el sistema de salud me dé el servicio de prevención. No me pasa nada. Vengo a mi papá Nicolau, hablando de mujeres, porque vengo a mi papá Nicolau de cada año. Ahorita se va a tener un riesgo brutal. ¿Pero tiene alguna molestia? ¿Algún dolor, algún flujo, alguna cosa rara? No, váyase. Por eso, ¿dónde estamos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Y cómo lo lograríamos? Y por lo tanto, ¿qué hacemos? Cuando decimos ¿cómo lo logramos y qué hacemos? No nos imaginemos, colegas, que porque lo digamos y lo tracemos en un documento, en unos esquemas, mapas, flujogramas, etcétera, ya va a ocurrir. No, es para ponernos a pensar hasta dónde podríamos alcanzar, dado todo lo que ya existe en el tejido social. En términos culturales, históricos, políticos, económicos, de creencias, de valores, de ideas equivocadas, de bulos, de fake news, todo eso está ahí. Y muy importante, muy a menudo se olvida como parte de la estrategia que evaluamos. Porque si yo dije que quería llegar, el estado deseable, el impacto deseable es, ¿cuál es el impacto deseable ahorita? Dos cosas en materia de vacunación, dos cosas. Que se vacune al 100% del personal de salud, que no solo son médicos y enfermeras, todo el personal administrativo, trabajadores sociales, camilleros, conductores de ambulancias, todo el personal de salud que se vacune. No se ha logrado. ¿Cuántos faltan? No se sabe. ¿Por qué ese personal es fundamental? Porque son ellos cada segundo de su vida, corren un altísimo riesgo de adquirir el SARS-CoV-2. No se ha logrado. Debe haber un pedazo, un porcentaje de ese personal de salud que dice, yo no me voy a vacunar, ni me quiero vacunar, sin duda. Pero debe haber otro pedazo de personal que dice, yo sí me quiero vacunar, pero todavía no llega aquí, a donde estoy, en esta clínica en Santana, Cicatecoya. Sin embargo, yo estoy atendiendo pacientes. Segundo, grupo en vacunación, nada más en vacunación. Personas de 60 y más. Pero toda la estrategia de vacunación debe alcanzar a la gente adulta de 20 o 24 años, me parece, hacia arriba. O de 30 hacia arriba, hay que revisar el indicador, que son las de mayor riesgo. Sí, pero esos son millones. Así que cuando dicen,
llegaron 250,000 dosis más. ¡Bravo! Por supuesto, porque son 250,000 personas más protegidas un tiempo, un periodo. Y resulta que es la primera dosis, que se requieren 2. Y que se va a aplicar una especie de reforzamiento dentro de un mes o 45 días. Pero esa persona no puede bajar la guardia y si ya estoy vacunado, ahorita vengo, me voy de vacaciones. Me voy a un antro. ¿Cómo evaluamos ese dónde estamos y dónde queremos el logro? El grupo prioritario, personal de salud, y el otro grupo vulnerable de 60 y más. Pero habrá gente que dice, déjame en paz, yo no me la voy a poner porque no creo en eso. Y quién sabe qué me van a poner. Y tengo 75 años y a mí me dejas en paz, yo no voy. ¿Quién podría convencerlo? Pero a lo mejor está en su derecho humano. No me lo pongo. Y si se muere por COVID, pues se murió de COVID. Es decir, pronto encontramos el límite de nuestra acción donde está la voluntad y la autonomía de la otra persona. Podemos intentar informar con precisión, con objetividad, con claridad, buscando redes de apoyo alrededor de esas personas negacionistas o que no creen o que dicen que tienen listos el tratamiento a base de lo que sea. Porque existe todo ese asunto alternativo que ahí lo tenemos. Pero nosotros tenemos que el qué evaluamos y cómo lo evaluamos para ver si lo que estamos haciendo está resultando. Ayer o antier creo que llegaron unas vacunas a Nuevo León y no me acuerdo a qué otro estado, también del norte, y llegaron las cajas reportando temperatura más alta de lo que, según los titulares de salud de ese estado, dijeron, estas vacunas a esa temperatura tan alta no sirven, no se las voy a aplicar. Y reacciona el gobierno federal, dice, sí deberían aplicarlas, no hay problema por esos 12 grados centígrados en los que llegaron, aguantan hasta 20 y tantos, y los otros diciendo, pues yo no he visto el protocolo de la empresa dueña de esa vacuna que me diga que esa temperatura es la apropiada, no tengo el protocolo y no la voy a aplicar. Así que, a ver cuándo vienen por las vacunas. No la aplico. ¿Pura política? ¿Eso es pura política? Eso es política, sin duda. Pero tendría que salir a aclararse con documentos científicos en función de la marca de la vacuna diciendo, no, sí, no hay problema. Porque si le aplico una vacuna que no le sirve, la gente se va a confiar. Así que llevamos un porcentaje en el país de vacunación muy bajito. ¿Eso es nuestra condición como país? Sí. Y retomo lo que decía uno de ustedes, Leo, me parece, ¿no? Yo entiendo, quiero entender, Leo, el sentido con el que planteas que no te gustan las comparaciones entre países, porque tenemos condiciones distintas, etcétera. Creo entender, digamos, en un sentido más comprensivo acerca de la circunstancia histórico, social y económica y política y cultural de cada país y que es un poco problemático comparar países. Y tienes en parte razón, pero revisar qué hacen otros países, cómo le han hecho, qué éxitos han tenido, sí nos debe importar y sí nos debe interesar.
porque es un aprendizaje humano. ¿Y qué tal que algunas estrategias revisadas críticamente, ajustadas a la realidad nuestra mexicana, funcionan? A mí me interesa. Pero hay indicadores que no importa el tamaño, ni la estructura, ni la economía del país, que se pueden comparar y que nos permiten situar el lugar en el que estamos, con respecto al problema. Entonces, entiendo tu sentido, pero yo te propongo que revises la idea a la luz de estos argumentos. Es necesario compararnos entre países cuando los indicadores son comparables. Y hay muchos indicadores, hablando de lo que estamos hablando, hay muchos indicadores que son comparables. Y no importa ni el tamaño del país, ni la economía, ni la cultura, ni mucho menos lo importa. Por ejemplo, la tasa de letalidad del COVID. Es decir, por cada cuántas personas que les dio COVID, ¿cuántas de esas se mueren? ¿Qué porcentaje de esa población que lamentablemente le dio COVID, cuántas se mueren? Tenemos una de las tasas de letalidad altas, no la más alta, pero sí altas, comparados incluso con países de América Latina. Algo no está bien, porque algo podemos hacer. Y ese indicador es comparable. ¿Qué porcentaje llevas de personas vacunadas en primera dosis al menos, del personal de salud? Es que si no atiendes eso, estás siendo desconsiderado como gobierno y como Estado con el personal que está atendiendo. Y ya hay vacunas. Y tienes vacunas. ¿Por qué no terminas con el 100% de tu personal de salud, más los que se incorporen? Ese es comparable, no importa el país. Ese es comparable. Como el analfabetismo, como el número de años de escolaridad en cada país, como el número de personas que saben leer y escribir e interpretar adecuadamente en un examen estandarizado de corte internacional. Son comparables. Otras cosas no. Otras cosas no. Adelante, Leo. Adelante. Hola, gracias. Sí, estaba prendiendo el micrófono. Bueno, creo que sí hay parámetros y por algo existen y por algo nos gusta verlos, ¿no? En estas gráficas. Por algo estudiamos estadística. Pero creo que decir que llevamos muy poquitas o bajo estas estadísticas que son bastante volátiles, decir que decir que se va mal, porque digo, tampoco lo he escuchado, ¿verdad? Pero creo que es bastante el discurso que se utiliza, que en México vamos abajo, por ejemplo, en vacunación, y que usted diga que no importa la economía o que no importa la sociedad, sí importa. Y quiero recalcarlo mucho aquí porque es un tema bastante interesante, es un tema que da mucho de qué hablar. Que Estados Unidos diga o que se haya firmado un tratado de Norteamérica y que Estados Unidos no quiera compartir vacunas, sí habla de una ventaja. Que Europa tenga muchas vacunas, que Europa ya esté reabriendo su economía mientras República Dominicana no puede o que lleva 300 vacunas aplicadas, sí importa la economía, sí importa la sociedad. Y digo que son volátiles estas
estadísticas, porque el día de mañana México va a poder repuntar o cualquier otro día va a poder repuntar, y no significa que los otros países lo hayan hecho mal, o no significa que los otros países lo estén haciendo mal. La repartición de vacunas no es una cuestión de, bueno, se hizo una cuestión de poder y económico, cuando según la OMS lo dice, ¿no? Que no debería ser así. Tampoco es cuestión de donar vacunas, sino es una cuestión epidemiológica, que nadie está a salvo hasta que todos estén a salvo, ¿no? Pero sí creo que en vacunas sí podemos hablar de posición geográfica, sí podemos hablar de un acaparamiento, sí podemos hablar de diferencias sociales, sí podemos hablar de una nacionalización de las vacunas. Por ejemplo, Rusia o China, que no solo están vacunando a su país, sino que están sacando vacunas hacia otros países. India, por ejemplo, que es un país que tiene una industria para producir vacunas, sí podemos hablar de posicionamientos geográficos. Y se me hace muy, pues lo vuelvo a repetir, muy, muy torpe cuando se hacen estas comparaciones. Porque no significa que los países que ahorita llevan poquitas vacunas lo estén haciendo mal. Si llevan poquitas vacunas es porque no les han llegado las vacunas o porque el país es pequeño, ¿no? Por ejemplo, Gibraltar, que si bien es un país, es un anexo que está con España, que pertenece al Reino Unido, ya casi termina de vacunar, ¿no? Sí, porque son poquitas personas. Israel pudo hacerlo porque tiene una economía muy, muy grande. Chile, por ejemplo, que es lo que todos dicen que lo está haciendo bastante, bastante bien, lo hizo con una vacuna que no ha terminado sus ensayos. Entonces, sí, llevan muchas vacunas, pero el tema de vacunación es muy, muy grande, muy importante, y sí se puede hablar de posicionamientos geográficos, de posicionamientos económicos. Se me haría irresponsable decir que no. Y también decir que países que llevan una baja tasa de vacunación sean culpables o responsables o estén haciendo algo mal. Sí, les propongo que continuemos con el tema y con el debate. Para eso estamos en la universidad. Yo encantado y disfruto mucho el debate, la argumentación, que me parece fundamental. E insisto siempre que no nos convirtamos en activistas de un partido, porque pues eso tiene otro lugar y muy, muy respetable. Lo único que he insistido por ahora, y se los planteo para el ejercicio del documento del martes, es, por el contrario, yo he dicho que hay cosas que se deben reconocer como bien hechas, pero que también hay zonas intermedias y hay zonas muy defectuosas y muy deficientes en el quehacer humano, en la política de salud. Y no vacunar al personal de salud de su propio sistema sigue siendo un reclamo que no solo lo digo yo, sino que lo dice todos los días en Twitter personal de salud como los infectólogos y las infectólogas. Y no se explican por qué no. Y Biden lo dijo ayer. Primero voy a vacunar a la población de mi país. Primero. Porque resulta que quienes pagan impuestos es la gente de su país y es el presidente de su país, no es el presidente de México. Podríamos acusarle de egoísmo si teniendo vacunado a su población no quisiera venderle o compartirle a México. Pero yo aplaudo que un presidente diga primero mi país. Yo lo aplaudo. Primero mi país, pues claro. ¿Quién eligió? La gente que vive ahí. Es un estado-nación
que debe responderle a su población y a su ciudadanía. Otra cosa es si le sobra. Otra cosa es si le sobra y con quién la va a compartir o a quién se la va a vender. Pero esto es un negocio. Las vacunas son un negocio. Aparte de un problema de salud pública, es un negocio. Pero les propongo que le sigamos. Y sobre todo, que tengamos bases. Bueno, yo creo que un país tenga las posibilidades económicas y la presión política y la presión económica para decir yo vacuno primero a mi país y después dejar las otras vacunas como una donación o como caridad. Creo que se habla mucho, no solo de un egoísmo muy grande. Ciertamente Estados Unidos recibe y expulsa muchísima gente y el virus va a seguir en Estados Unidos. Creo que poco sé de epidemiología, pero por lo que he escuchado, por lo que he visto, por lo que he leído, poco va a ayudar. Creo que va a ser un disparo en el pie si la vacunación no se hace efectivamente y que nos hemos dado cuenta que el virus no solamente salió en China y que fue porque China lo hizo mal, sino porque estamos conectados y este mundo está muy, muy conectado. Entonces, sí, se aplaude y bastante orgullo ha de dar, ¿no? Ser estadounidense quizás o estar vacunado en este momento, pero es horrible pensar que Canadá ya compró vacunas para vacunar 5 veces a su población y que hay países que no tienen ese derecho y que hay farmacéuticas que, como usted dice, es un negocio y que se ha pedido inclusive en la ONU el abrir los derechos de vacunación para que todos los países la puedan producir, pero no se puede. Entonces, creo que son intereses. Aquí ya entran varios otros temas, ¿no? Capitalismo y demás, colonialismo inclusive, países que tienen este poder y que solo por el hecho de tener el poder o la capacidad no les va a salvar. Sí, Que se les pueda salvar, habrá que esperar. Leonardo, le tenemos que seguir la próxima clase. Ya son las 11:09. Le tenemos que seguir la próxima clase. Sí, seguro. Te pido que no soltemos el tema, pero ya tienen que incorporarse a otra clase. Sí. Entonces ya tenemos que parar. Perdóname, pero tenemos que parar. No, sí, entiendo. ¿Vale? Órale, pues. Nos vemos, espero su trabajo, comparto esta lámina, todavía no termino comunicación estratégica, pero ya quiero ver reflejado comunicación de riesgo y comunicación estratégica en su ensayo, próximo martes, 6 de la tarde. Gracias, profesor, hasta luego. Gracias, profe, hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.